Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlitos, claro que sí. Nos preguntan por acá y nos dicen: Dios le bendiga, pastor, grandemente. Tengo una inquietud. ¿Está mal no aceptar el nombramiento de algún cargo en la iglesia? Pues, si alguno me sigue, sírvame. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Si una persona tiene cierta vocación de servicio y Dios le da la oportunidad de desempeñarse en alguna actividad, lo recomendable es que lo haga, que lo haga. A veces anteponemos situaciones como laborales, como estudio, como amigos, en fin. Pero realmente el que debe de ocupar el primer lugar en todo debe ser Dios. Las personas que venimos a Jesús debemos de tener el corazón dispuesto para servir a Dios en lo que corresponda. Ahora, que si es un pecado, negarse, no, pero que tenga en cuenta que si Dios lo tiene para hacer algo y se resiste, leas el libro de Jonás y le dará una muy buena enseñanza. A propósito de que se vienen nombramientos en muchas congregaciones, ya otras ya lo han hecho. No, y hay casos muy interesantes, y es que son congregaciones que de pronto no tienen mucho recurso humano. Y el pastor necesita cómo llevar a cabo un mejor trabajo. Y requiere de ese soporte de hermanos. Uno no sabe por qué el hermano no quiere hacerlo. Pueden haber muchas razones. Yo que sé, complejo de que yo no soy capaz. Puede ser. Miedo. Por eso, o puede ser que existe alguna inconformidad con la administración, también se da. Pastor, pero es que eso sucede muy a menudo. Hay hermanos que son nombrados en un cargo y dicen: no, yo no tengo esa capacidad para liderar. Por eso estamos diciendo que posiblemente, o sea, pueden haber varias razones. Lo nombran en un cargo donde él no está en condiciones de, ¿ya? Pero también hay algunos que anteponen otras situaciones que uno ve que tienen el talento, pero se resisten porque tienen otras cosas más importantes desde el punto de vista de ellos. Pero mire que cuando uno se acerca como pastor al creyente y le dice: venga, es que posiblemente lo que le hace falta a usted es planificar. ¿Cómo hacerlo? Yo ya he tenido la experiencia de personas que se nombran y dicen: no, hermano, yo definitivamente he tomado la decisión de quedarme quieto, y comienza a enumerarme, ¿no? Que el estudio, que el trabajo, que la familia, en fin. Yo entonces me he sentado con respeto y con consideración, haciéndoles saber que todo eso que ellos quieren hacer, lo pueden hacer, sin dejar de servir a Dios, porque al final es lo único que tiene trascendencia eterna. Yo me puedo afanar por aprender cualquier cantidad de cosas aquí, pero el día que me vaya, no me las llevo. Pero cuando yo hago tesoros con las riquezas injustas, cuando éstas falten aquí, seremos recibidos arriba. Bien. Jesús habló de eso. Hagan tesoros en el cielo. Entonces, y en la mejor forma de hacer un tesoro en el cielo es sirviendo a Dios, porque al final es lo único que es eterno. Amén. Amén. Pastor, si un bebé viene con malformaciones y los papás, abuelos, la familia son conscientes de que tanto el bebé como los papás y la familia van a sufrir, ¿es pecado abortarlo? La historia me enseña que grande cantidad de personas están vivos y sanos, aunque antes de nacer decían que no podían venir al mundo porque traían una deformación, porque traían un problema que se iba a convertir en una dificultad, porque estaba en peligro la vida de la mamá.
un sinnúmero de cosas. ¿Sí? Pues parta de ahí, que una mujer tiene un hijo y va embarazada del segundo y le dicen, no, usted no puede tener más hijos, porque corre riesgo. Esa es la estrategia de la agenda que nos quiere imponer el sistema para que así evitemos que el proyecto de Dios cumpla su fin. Y no nos queda bien como cristianos, y mucho menos cuando está de por medio la vida de alguien que no se puede defender, que no se puede esconder, que no puede huir. No, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Amén. Yo he visto casos donde contra todo pronóstico el bebé ha venido y está bien. Amén. ¿Sí? El bebé ha venido y está bien. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta lo que dice la Biblia. No matarás. Por eso, no al aborto, no a la eutanasia, no al suicidio asistido. No. Nosotros somos defensores de la vida. La vida es sagrada. Y hay cosas que pueden pasar en las familias y que Dios tiene un propósito. Mire lo que dice San Juan 9. Le han dicho a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Todo porque el muchacho había nacido, ¿qué? Ciego. Ciego. Entonces, la ciencia médica hoy diría, ¿pero para qué un ciego? Y la gente decía, venga, cuando eso pasa es que alguien tiene la culpa. Sí. Y le dicen a Jesús, ¿cuál de ellos? ¿Él o sus padres? Oiga, son tan ingenuos Sí. que no tenían ni siquiera el pensamiento de que un bebé en el vientre no hace bien ni mal. Está en el proceso de su desarrollo. Y decían, ¿pecó él o pecó sus padres? Sí. Y Jesús les dijo, ni él ni sus Sí, padres. sus padres. Tiene un objetivo. Propósito. Y es que la obra de Dios se haga Amén. manifiesta. Así es. Pastor, perdón, Dieguito. Pastor, ¿y es pecado que una mujer se haga la cirugía para no tener hijos? No, no es un pecado. Eso no es un pecado. Son mecanismos que se utilizan para prevenir posibles bebés, es decir, evitar la venida de niños que uno no desea y que a lo mejor no estén en condiciones, ni económicas, ni tampoco de conocimiento para sacar adelante ese bebé. Pero pues hay otros medios de prevenir la venida de los hijos sin tener que llegar a esa condición. ¿Ya? Porque también está la vasectomía en el hombre. Y yo conozco casos acá en Bogotá de personas que se casaron con el sueño de tener un hijo. La persona que es la encargada de dar a luz le dijo a su hombre que claro, podían tener sus hijos, y después de que se han casado ella ha dicho que no, y han tenido problemas y hay hogares que se han destruido. Y entonces se dan posibilidades. Es muy complejo. Yo creo que puede controlarse el nacimiento de los hijos con mecanismos los cuales no sean determinantes en el plan de la procreación. Pastor, ¿qué le respondería usted a una hermana que le pregunta que ella es soltera, pero dice que antes de conseguir novio que ella quiere hacerse operar, que ella no quiere tener hijos? Es una locura. No se case. Claro. Porque el matrimonio tiene un fin. Y es el de, mire, es que hasta el Código Civil lo dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Sería una locura muy grande que cometería esa niña que piensa así. Estoy seguro que se arrepentirá el resto de su vida. No está Yo le aconsejaría que no. No está pensando en la otra persona con el que se va a casar. Es egoísta, Es porque egoísta. imagínate,
va a hacerse operar antes de conseguir novio. No, porque es posible que el otro sí quiera tener un bebé. Y entonces usted le va a privar del derecho de ser padre. Pero sí lo va a obligar a que vea por usted. Es que son situaciones muy delicadas porque nosotros conocimos en una iglesia una pareja que tuvieron 2 hijos, el niño y la niña, perfecto, y se fueron para un paseo y se le ahogaron los 2 niños. Ay, señor. Y él ¿Y ya se ahora había qué? hecho la cirugía y ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es lo que él dice, el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, hay muchos medios para planificar. para evitar los hijos, sí. Acérquese al médico de cabecera y coméntele. Ujú. Pero no cometa esa locura de mutilarse antes de conseguir su novio, porque eso le puede traer consecuencias muy negativas. Amén. Amén. Mano Carlos, preguntan. Dios le bendiga. Cuando se dice tantos años antes de Cristo, ¿quiere decir que Dios no existía? Y entonces, ¿quién gobernaba a la gente? Lo que pasa es que la historia se divide en 2. Con la muerte y la resurrección de Cristo hay un antes y un después. ¿No existía Dios? ¡Claro! Es que Jesucristo es Dios. Amén. Lo que la Biblia está diciendo, o mejor, lo que dice el calendario es que antes de que Dios se manifestara en carne, había un mundo que tenía un estilo de vida y unas creencias, unas prácticas. Venido Jesucristo, el mundo cambia, porque aparece una nueva alternativa salvífica. Y ya no a través de los sacrificios de animales, sino del sacrificio perfecto hecho por Jesús, una sola vez por todos los pecadores. Dios era, es y será. Lo que la gente debe de entender es la forma como Dios, en su expresión de misericordia, ha hecho posible que los seres humanos podamos tener un encuentro personal con Él a través de la persona de Jesús. Porque Jesús, antes de venir en persona, era lo que siempre es, espíritu. Entonces, eso de antes y después, lo que está diciendo es que hubo una etapa de la historia donde Dios hace posible que los hombres tengan la oportunidad de conocerle como persona y ser salvos a través del sacrificio de esa persona llamada Jesús. Y tengamos en cuenta, queridos oyentes, que ese antes y después de Cristo no es usado en otras culturas. Exactamente, porque no tienen, por ejemplo, en la China, en la India, incluso en el Japón. El mismo calendario judío. Exactamente, excepto donde, es decir, los únicos lugares donde se habla antes de Cristo y después de Cristo es donde las personas han sido influenciadas Exacto. por la doctrina cristiana. Amén. ¿Ya? Donde no existe, aunque hoy ya está el Sí, Evangelio en toda en parte. toda parte. Amén. Mano Carlos, preguntan. Aquí está la preguntita, qué pena, se ve aquí. Buenos días, pastor. En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo interpretar la parte que dice traerá Dios con Jesús? Pues parece que fueran 2. Es simple. Resulta de que el término con es el resultado de un análisis exegético que hacen unos teólogos y que lo colocan como nota marginal para establecer diferencias entre personas, pero que afortunadamente dejan también en la misma nota marginal que es el pensamiento de ellos. Si lees, por ejemplo, la Vulgata Latina de Félix Torres Amat, San Juan capítulo 1, dice
En el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba en Dios. Sí, amén. En la nota marginal aparece. Otros traducen con, basándose en el pensamiento de unos importantes teólogos católicos como San Crisóstomo, San Teofilacto, San Buenaventura, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, que decían que con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unicidad de la esencia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que tomaron la nota marginal con y quitaron la palabra en para establecer la diferencia. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo decir con respecto a, y se lo digo con conocimiento de causa, porque no es que a mí se me ocurra inventármelo aquí, no, es que está escrito. Y por eso aparecen esas confusiones en algunas Sí. lecturas de la Biblia, como en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o ahora Padre glorifícame contigo, ¿sí? Todo porque se da en un análisis exegético y reemplazan la palabra en por la palabra con. Pero el texto realmente diría, Dios traerá en Jesús Amén. a todos los que durmieron. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo llegaron los ángeles a Sodoma? Si textualmente dice en Génesis 19:1 que llegaron dos ángeles y que cómo llegaron sabiendo que los ángeles son espíritus. Bueno, porque son espíritus, también pueden llegar. El ángel llegó donde María a decirle Sí. el mensaje. ¿Y en qué forma? A ver, ¿Cómo se manifiesta? Para Eso entender sí. bien. si hablásemos de Dios, sería una teofanía. Si hablamos de los ángeles, Perdón, pastor, ¿qué es una teofanía? es una manera como Dios se da a conocer. En el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer a través de teofanías, como el ángel de Jehová. ¿Sí? Sí. En el Nuevo Testamento ya Dios no utiliza una teofanía, sino que Dios en persona viene. Amén. ¿Qué es lo que dice Isaías 35:4? Cuando hablamos de los ángeles, entonces, ellos tienen la capacidad dada por Dios de hacerse invisibles. Son seres espirituales que cumplen funciones, misiones que Dios les entrega, como el arcángel Gabriel, ¿cierto? Que menciona la Biblia. Los ángeles son espíritus, pero que se pueden hacer visibles según la misión para la cual Dios los envía. Así es, sencillo. Muy bien. Pregúntale, hermano Carlos. Dios lo bendiga. No nací en un hogar cristiano. No me enseñaron nada de Dios. En mi familia se practicó la brujería. Crecí y nunca me fui a hacer lo malo porque algo en mí me decía que no lo hiciera. Con el tiempo conocí a quien hoy en día es mi esposo. Y él sí venía de un hogar cristiano, aunque estaba apartado. Nos casamos y juntos ahora servimos a Dios. Mi pregunta es, ¿Dios tiene un plan para cada persona? Dios tiene un plan universal. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, Dios tiene un plan salvífico universal, Así es. pero que se hace individual en la medida de la decisión de la persona. Entonces, Dios quiere salvarnos a todos, pero la pregunta es, ¿todos se quieren dejar salvar? Así es. Porque lo que se necesitaba para la salvación de todos los hombres ya fue hecho. Y la voluntad de Dios es esa. Y su gracia es para todos. El problema de que unos se pierdan y otros se salven no es por culpa de Dios, sino por culpa del receptor, que teniendo la oferta divina, la rechaza. Entonces se cumple lo del Evangelio de Marcos, capítulo 16.
Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice se salva. El que lo rechace se condena. No es porque Dios tenga un plan de salvación aquí y condenación allá, sino que el hombre escucha y tiene la facultad de tomar la decisión. Aprobar o improbar, y dependiendo de la decisión, será su eternidad. En algún momento ella escuchó y tuvo que tomar la decisión. Por ejemplo. Así es. Pastor, es que escuché hermanos hablando, entonces decían que de todas maneras, si Dios los había predestinado para ser salvos, vivieran como vivieran, a última hora se podían arrepentir y Dios los salvaba. No, porque ahí ya entra en juego el abuso, ¿no? No puede ser de que yo viva mi vida desordenada, Claro. pensando que si Dios me tiene para salvación me salva. Es decir, que si se condena, el culpable es Dios. Eso es lo que está diciendo. Si Dios me tiene para salvación, Él me salvará. Así sea en el último. Sí, sí. O sea que si de pronto ese último es un paro fulminante y cae muerto, se murió porque Dios quería que se condenara. No. Dios le dio 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años de vida para que tomara la decisión a tiempo. Y no la tomó. La culpa no es de Dios, es mía. Porque Dios me está ofreciendo a mí, desde que yo comienzo la vida, la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Amén. Pastor, mi esposa me pregunta por qué los hermanos de la IPU ponen el árbol de Navidad. Entonces, nosotros, ¿por qué no? Y esto hace que mis hijos me cuestionen, porque yo no lo hago. Me gustaría escuchar de parte suya una explicación, mi hermano. El por qué hayan creyentes de la iglesia que organicen la Navidad. Pero Pues, que los hay. Sí, sí, pero a ver, es que me están diciendo que por qué. Pues a mí me queda muy difícil definir eso. Lo único que yo puedo decirle es que yo como cristiano jamás lo he hecho. Jamás lo he hecho. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué no lo ha hecho? Bueno, porque para mí es simplemente participar de una actividad pagana Sí. que nada tiene que ver con el cristianismo. Que entre otras cosas es una mentira que le dicen a la gente porque Jesucristo no nació en diciembre. Era una fiesta que se celebraba en la cultura pagana de Babilonia en honor a una deidad llamada Saturnina, que se oficiaba el 25 de diciembre y que luego la Iglesia Católica tomó todas esas figuras paganas para convertirlas en credos de su fe, haciendo que la gente deje de creer en la verdadera y sana doctrina, que es lo que dice la Biblia, para que crean en cosas que no transforman, que no producen efectos eternos de manera positiva, sino negativos. Porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y yo creo que parte de ese por qué lo hacen es por eso mismo, por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra, y creo yo que esas personas deberían conocer el trasfondo de algunos, ¿no? Porque otros lo conocen y aún así lo siguen haciendo. Sí. Conocer el trasfondo de por qué se celebra eso, cuál es el origen de esas fiestas y esperar que con esa explicación, ya conociendo, no lo sigan haciendo. Porque ya después de conocer y lo siguen haciendo, bueno, eso ya entra en su conciencia. Quiero aprovechar antes de que se me olvide, ahora nos hicieron una pregunta en el matutino. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurados los de limpio corazón? ¿Y por qué la Biblia dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas? Parece que desde la visión de la persona que hace la pregunta es como si existiese una contradicción. Porque no puede ser desde la visión de él, no mía, de la persona, que es bienaventurado el de limpio corazón, pero que el corazón es perverso y malo. Bueno, es que el corazón perverso y malo y engañoso puede ser limpiado por la obra de Jesucristo. Así es. Entonces, mientras el corazón es perverso y malo, no hay salvación.
Maquina mucho. Pero cuando las personas se convierten Amén. y ponen en práctica la palabra, entonces su corazón es limpio y es salvo. Mire lo que dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Cuando un pecador escucha la palabra y la pone por obra, toda su vida es transformada. Amén. Y sus pecados son perdonados y se cumple lo que dice Juan en su carta. Si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿a quiénes se refería Jesús con relación a los de limpio corazón? Bueno, a los discípulos, que eran los que habían creído. En San Mateo usted lee: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, pero parece que no se sabe quién está diciendo. Pero cuando va al Evangelio de Lucas, entonces ya encuentra la explicación más amplia, donde Jesús le dice a los discípulos: bienaventurados vosotros. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces, para no tener el corazón perverso y malo, se requiere un encuentro personal con Dios. Así es. Siga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre? Lo que entra al hombre es en la comida, es el alimento. Y Jesús dio una enseñanza inclusive diciendo que del vientre va a la letrina. Todos los seres humanos evacuamos. Lo que me comí, voy y lo evacúo. Eso no me contamina a mí. Pero sí me contamina lo que maquina mi pensamiento, mi corazón, mi conciencia. Entiéndase que cuando la Biblia habla de el corazón, no está hablando de ese órgano de 500 gramos. Está hablando más bien del centro de las emociones, de la conciencia misma. Entonces, yo comienzo a pensar sobre, yo qué sé, violencia, hurto, sexo, todo lo indebido. Y en la medida que lo voy procesando, se va haciendo visible hasta la práctica. Santiago capítulo 1 se lo explica mejor. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado, sino que el hombre, siendo tentado desde adentro de lo que él es, de su naturaleza, procesa el pecado hasta llegarlo a efectuar, y una vez que lo efectúa, entonces se produce la muerte. Es a eso a lo que se establece. Pastor, cuando una persona, hablemos de la mujer, cuando una mujer se maquilla, viste indecentemente y le contesta a uno que porque lo que está por fuera no es lo que la contamina ni la hace mala persona. O que Dios mira el corazón. Que porque Dios mira es el corazón. Claro. Es que la forma, el texto se lo enseña. Dice que las mujeres deben de vestirse con pudor, con modestia, ¿cierto? Como personas que conocen a Dios. Mujeres que profesan piedad. Claro. Entonces, no hace a la mujer santa el vestido. No. Es que las mujeres no se visten, las mujeres cristianas no se visten con pudor, con modestia para ser. Modestia. Las mujeres se visten como se visten, no para ser, sino porque son. Exactamente. Cristianas. Porque una Son. mujer temerosa de Dios no se viste Claro. deshonestamente. No se viste deshonestamente. No se maquilla. Exacto. Por eso, entonces, a ver, lo que está dentro se exterioriza, simple y llanamente. Si usted va a una venta de frutas y ve un producto enjuto, maltratado, ¿usted qué piensa? ¿Que está bueno por dentro o que está malo? Está malo. Uno exterioriza lo que es. A eso es a lo que Jesús se refiere. Amén. Claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, señora. Muy bien. Pregunta, hermano Carlos.
Mi pastor, Dios le bendiga, y a la mesa de trabajo. Pregunta, ¿un cristiano puede dar en arriendo una casa, su casa, a gente que vive en pecado? Puede sí. La pregunta es, ¿debo hacerlo? ¿Cómo es que dice el Salmo 101? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos afirmará delante de mí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El Salmo 101 es la declaración de un hombre que quiere vivir en integridad y que descubre que personas que viven al margen de lo establecido por Dios no contribuyen con su vida, con su integridad. Entonces, en mi caso personal, si yo tengo una casa, lo primero que le digo a la persona que la toma como representante es: no me le alquile a una persona que expenda vicio, que causen escándalos, que vivan en unión libre. Hermano, y si eso es lo único que resulta, pues dejamos la casa cerrada. Eso es lo que yo hago y haría, porque tengo convicciones claras. ¿Ya? Yo no puedo participar de los pecados ajenos. No puedo participar. Es delicado. Un hermano me ha dicho: pastor, tengo un hotel y llegan parejitas a que les alquile por horas. ¿Eso está bien o está mal? Y usted lo que tiene que definir ¿es un hotel o es un centro de prostitución? Si es un hotel, pues entonces dele el uso que tiene. Pero si es un centro de prostitución es otra cosa. Oye, pastor, aquí hay una como taquillera. Dios le bendiga, pastor Carlos Hoyos y mesa de trabajo. Mi pregunta es así: una persona antes de convertirse al Señor Jesús tomaba lo ajeno, robaba, pero conoció a Jesús, se bautizó, pero tiene esas cosas todavía. No se ha convertido. Espere un momentico, pastor, No, entienda. Si yo me convierto... Pastor, pero espéreme un momento, no se me apresure, espéreme un momento. Conoció a Jesús, se bautizó, pero tiene esas cosas, espere, pero no son las acciones, sino que, por ejemplo, un televisor, un celular robado. Sabemos que Dios lo perdonó, pero siente en su corazón que eso no está bien, tener esas pertenencias todavía. ¿Qué debe hacer? ¿Botarlo, regalarlo, quemarlo? ¿Qué, pastor? Vaya, busque a la persona que le robó y dígale. Pastor. No, pastor. Lo siento. No, tan lindo. Dios le bendiga, pastor. Pastor, no, pastor. No, es que mire lo que está diciendo. Perdóname, pero yo creo mire lo que la persona está diciendo. Sí. Dice, no se siente bien. O sea, pero su conciencia le dice que está dice mal. Dieguito, yo creo que, por ejemplo, uno debe hacer cualquier cosa, deshacerse de eso, o regalárselo a una persona bien pobre, pero ¿cómo yo voy a ir a buscar No, eso sería... No, pero él debería de hacerlo. Yo creería que sí. Bíblicamente debe de devolverlo. El problema es que robado. si él sabe a quién se lo robó y tiene conciencia de quién le pertenecía, pero es que vivía ese de televisor. eso. No importa. Vivía de eso. Pero la Biblia dice que si alguien roba, debe de devolver, inclusive el buey. Es que la Biblia lo dice. Yo creo que eso queda como muy de para es complejo. Claro que si es una mera cosa, pues bueno, dos cosas. Pero si esa era de eso vivía y esa era su costumbre. Pero es la oportunidad que él va a tener para hablar de Dios. Venga, Julano, yo en mi vida pasada. Bueno, por esa parte, pues bueno. Vivía una vida desordenada y me entré a tu casa y me llevé tu televisor. Hoy he tenido un encuentro personal con Dios, me he dado cuenta. Qué vergüenza, yo creo que yo mejor me quedo callado y voy y tiro eso al río. No, yo pienso que así como uno tiene la capacidad de echar mano a lo ajeno, también debe tener la capacidad Santa de cachucha, devolver. eso queda muy Eso es como cuando las personas consiguen dinero prestado, ¿no? Sí.
que esos le pelan el diente a quien le solicitan el favor. Y después de que le hacen el favor, se convierten en enemigos. No, a uno debe tener alegría para pedir el favor, alegría para devolver lo que uno consiguió. Igualmente en este campo, así como él estaba, porque hay hasta ladrones que rezan para que les vaya bien. Sicarios. Claro, entonces, ¿por qué ahora que ya es convertido al evangelio, que además su conciencia le dice que está mal tener eso? Tiene que ser que sea consciente de quién y que sepa bien de dónde lo sacó y a quién se lo robó. Que fue al vecino. Y todos los días se ve con el vecino la cara y él ahora es cristiano. Y pero si él, por ejemplo, no se recuerda que fue en la calle. Ya es distinto. Ya eso, pero no, los ladrones saben dónde se meten. Pero si una persona vive de eso, es que hay gente que vive de robar. Sí, hay gente que vive de eso. Imagínese, va a tener pero lo correcto es que devuelva lo robado. Este se lo robó aquel. Que lo devuelva porque su conciencia lo está acusando y pues no quiere hacerlo, que lo haga. Está bien. Por eso, en la calle. Es distinto. Es que a eso es que me refiero. Es donde llega la pregunta, ¿no? Sí, eso es diferente. Si fue en la calle y fue alguien le robó plata, le robó el celular, le robó y si era su costumbre, no, ya no sabe a quién fue. Ahí sí ya es distinto. Ahí sí. Pero si él se siente mal, yo creo que ha hecho todo eso en un costal y va a decir que lo regale porque para que pueda estar tranquilo, ¿no? Pues no sé. Sí, es compleja la pregunta. Dieguito. Yo pienso que es complejo dependiendo de la conciencia del individuo. Si de verdad ha tenido un encuentro personal con Dios y sabe quién le robó, vaya. Sí. Exacto. Si sabe quién es la persona. Claro, vaya. Si no sabe, pues humíllese ante el Señor. Y si el tener eso le genera incomodidad y no sabe quién se lo robó, pues entonces bótelo. Lo que usted regálelo por ahí a una persona para que tenga su conciencia así, para que no lo martirice eso. Imagínese, pues después de uno conocer a Dios y yo aquí disfrutando este teléfono o estas cosas, para que esté. ¿Sigamos? Vea, Levíticos capítulo 6 del verso señor. 4 en adelante, ahí le explica, dice, como incurrió en un pecado y en una ofensa, deberá restituir lo robado o reparar el daño de la calumnia o devolver lo recibido como encomienda o lo perdido que haya encontrado o todo aquello por lo que haya jurado en falso. Ahí está. Y eso es una ley moral, queridos oyentes, es decir, que aún aplica y está activa. Porque muchos dirán, ay, no, lo está leyendo de Levítico. No, pero no, eso es de la ley. Moral. Exacto, es una ley moral. Levítico capítulo 6, verso 4. Es mejor inclusive que se lea todo el capítulo para que tengan la mejor respuesta. Amén. Sigamos. Muy bien, hermano Carlos. Preguntan, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Los 144,000 pasan por la gran tribulación? Sí, con una salvedad, que tienen la protección del sello del Dios vivo. Pero ellos estarán en la gran tribulación, porque son los misioneros puestos por Dios en ese periodo para generar conciencia a sus hermanos, el pueblo de Israel. Es decir, que son 100% judíos. Claro, es que ahí dice capítulo 7, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Saulón, de la tribu de Judá. Dice de qué tribu son. Por eso cuando llegan los ruselitas a su casa a decirles de que la salvación, de hablarles, ya usted sabe que es perder tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque simple y llanamente, desde la visión de ellos, la salvación es para 144,000. Y resulta que son israelitas. No aparece ninguno de Tuta, Boyacá, ni de Bogotá, Colombia, ni de Medellín. No, son israelitas. Amén. Pastor, ¿usted qué opina sobre las personas que van a debatir con Luis Toro, el supuesto sacerdote del Altísimo? Las personas que van a debatir con él, ¿será que están perdiendo el tiempo sabiendo que él está tergiversando las escrituras y burlándose de la palabra de Dios? No, yo creo que
lo que las personas no han entendido es que eso es un show, como el de Laura, como todos los shows que hay, solo que este es de índole religioso. Y entonces buscan personas que hagan el presunto trabajo del cristiano, de la cristiana, para aumentar su rating. Eso es todo. Ya. Pero eso no tiene sentido. Pero sí, un cristiano que se va a ir a Dios. No, un cristiano no va a ir a un lugar de esos. No. No va a ir. Y si va con conocimiento para mostrar a la luz de la Biblia que lo que él plantea no tiene nada que ver con la verdad divina. Aplicaría lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Por ejemplo, no es que ningún cristiano, claro, Sí, ningún cristiano que sea cristiano por convicción va a formar un show de eso. Esa es una forma de tratar de hacer sobrevivir la gran ramera. Eso es todo. De darle vida a alguien que todos los días pierde y pierde y pierde. ¿No vio lo que acaban de hacer en el Vaticano? Un grupo de transexuales los ha llevado el Papa allá para mostrarle a la gente de que la inclusión es fundamental y bueno, ellos tienen su potestad y pueden hacerlo. La pregunta es, ¿Dios aprueba eso? Convertir supuestamente lo que ellos llaman sagrado en un centro de ese orden. Muy complicado. Pero son shows que se hacen. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Amén. Me gustaría saber cómo responderles a los testigos de Jehová acerca del Salmo 37:9 y Mateo 5:5. Los mansos heredarán la tierra. Es el texto. Las personas que leen el Salmo y que leen San Mateo capítulo 5, el verso 7, sin tener en cuenta el contexto en que se da y a quiénes y por qué, entonces lo interpretan como los testigos de Jehová, que van a vivir para siempre en la tierra. Pero lo que no entienden es que hay un proceso que se maneja a través de periodos de tiempo que la iglesia llama dispensaciones, pero que el verdadero sentido es mayordomías. Tiempos en los cuales Dios trata con el pueblo de una determinada manera. Sí. ¿Sí? Entonces resulta que los mansos que heredarán la tierra son las naciones que tratarán bien a Israel y el mismo Israel en condición humana que accederán a poseer el reino, el periodo milenial que menciona Isaías 11, que menciona Isaías capítulo 59 y que Jesús hace alusión cuando dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Él le llama mansos a las personas que tratan bien al pueblo de Israel, que como recompensa por ese tratamiento benévolo hacia su pueblo van a poder disfrutar del reino. A esos es a los que se les llama bienaventurados que van a heredar la tierra. Amén. Muy bien. Hermano Carlos, preguntan, hermano, Dios lo bendiga, una inquietud. Por primera vez recibo mi pensión en enero. ¿Cuánto sería la primicia de esa pensión? La primicia es el equivalente. Él divide su pensión por días, porque la pensión es el salario de un mes. Entonces él divide el equivalente. Si recibió 1.000.000, lo divide por 30, equivale a 30. Esa sería la primicia. Y sería una sola vez. Una sola vez. Muy bien. Sigamos. Pastor, una hermana de la iglesia bautizada en el nombre de Jesús y servidora puede casarse con un inconverso. Sí puede casarse, pero no debe. Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O entre los homosexuales y Cristo? Recuerde que la palabra Belial quiere decir homosexual. Eso es lo que dice la Biblia. No es que aquí se me ocurra a mí. La Biblia dice así. Entonces, una niña de la iglesia, siendo creyente, se enamora de un inconverso, que si puede hacerlo, lo puede hacer. La pregunta ¿es debido? ¿Dios lo aprueba? Ahora bien, no es que yo conozco que a alguien le pasó y logró que ella o él creyeran el evangelio. Sí, pero esa no es la regla. La regla es como Dios dice. Las excepciones las dejamos a la voluntad del soberano, pero ninguno puede avalar. Pastor. Es más, la iglesia reglamentariamente prohíbe casar a un creyente con una persona que no es convertida. Reglamentariamente. Pastor, ¿y si es un hermano que es servidor, sería motivo para suspenderlo del servicio? Sí. El presidente de los jóvenes de la iglesia del Boyacá es un ejemplo que estoy colocando. Tiene una novia inconversa y se va a casar con ella. Pues lo primero que yo hago es lo que la Biblia dice, sentarme y generarle conciencia. Si él persiste, lo llamo con 2 o 3 testigos. Si él sigue así, el deber mío es ¿qué? Decirle a la iglesia. Y eso ya es más que suficiente para suspender a ese creyente de la actividad en la iglesia. Pero vamos a suponer que él se casó, o ella. Y andando el tiempo, la persona no convertida crea el evangelio. Y llega a ser mejor que él o que ella. Porque también lo hemos visto. Tuvimos un caso de esos. No, ya tenemos 2. Y con el tiempo perseveró él y no ella. Y que es que ella por allá que no volvió a la iglesia y él bien consagrado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, si esa excepción se da y logra Dios en su infinita gracia salvarlos, pues él podrá ser restituido nuevamente al servicio del Señor. Pero mientras no se dé, la persona no debería de servir al Señor antes de casarse. Si se casa y después de que se casa, sus frutos son dignos de un verdadero cristiano, y el pastor llegara a sentir el deseo de ponerlo a hacer alguna cosa, no habría ningún problema. Se supone que ya su pecado pasado quedó atrás, que es muy posible que tenga que vivir las consecuencias, que eso ya es otra cosa. Amén. Pregunta, hermano Carlos, ¿qué opina usted de la celebración de los cumpleaños? ¿Es bíblico? La Biblia no dice celebren cumpleaños. La Biblia no dice no lo celebre. Cuando la Biblia ni aprueba ni desaprueba, va a ser un factor de conciencia del individuo. Entonces, si una persona piensa que celebrar un cumpleaños lo hace pecador, no lo celebre, porque está pecando. Pero si celebra su aniversario como una expresión de gratitud a Dios por la vida que le ha dado, por la salud que le ha dado, por el hogar que Dios le ha concedido tener, pues es una bendición. Ahora, en la Biblia solo hay un pasaje que hace alusión acerca de ello, o 2 mejor. Uno en el Antiguo Testamento, que es el que menciona Job en el capítulo 1. Sus hijos celebraban su día, es decir, el día que cumplían años. Y el que menciona en el Nuevo Testamento, donde el rey, el día de su cumpleaños, le dice a la joven de la cual él estaba enamorado que pidiera lo que quisiera. Entonces lo celebraban. Claro. No hay ningún problema. Y pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Entonces de ahí es donde muchos se pegan. Sí. Pero no piensan en las prácticas del justo Job, que lo hacía, y aparte de eso, decía, a lo mejor han fallado mis hijos
voy a hacer sacrificios, cumplir el oficio de sacerdote a favor de sus hijos. Entonces, si usted piensa que celebrar el aniversario es malo, no lo haga. No lo haga. Pero no juzgue al que lo hace. Porque a lo mejor, usted que está juzgando que es pecado que alguien se coma una torta el día de su cumpleaños, llegue primero al reino de los cielos que usted que está murmurando. Entonces, si le es pecado comer carne, no la coma. Y si le es pecado comer legumbres, no lo coma. Al final, el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. Bueno, me corresponde a Sí, mí. señora. Pastor, ¿cuál es la responsabilidad de la junta local o diáconos en la iglesia? Bueno, ellos son un grupo de personas que tienen una investidura dada por Dios a través de la institución de la iglesia. ¿Qué deben de? Primero, los requisitos están en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Son requisitos equivalentes a los de una persona que quiere ser pastor. Sí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Es el equipo con el cual el pastor saca adelante todos sus proyectos. Son los que están teniendo en cuenta hacia dónde dirige el pastor la iglesia, buscando dar asesoría en el momento que el pastor la requiera, o aval para tomar decisiones en campos financieros o en campos disciplinarios o en campos administrativos. Entonces, voy a tratar de simplificar para que comprendamos. Vamos a establecer una nueva obra. Yo debo de reunirme con los diáconos para decirle, vea, tengo esta propuesta en tal lugar, la inversión que hay que hacer es esta, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué? Porque si yo lo hago de mi propia cuenta, yo estoy asumiendo la responsabilidad solo. Y cuando mañana haya la queja, el único responsable soy yo. Vamos a suponer que es un problema de orden disciplinario. Alguien está con una falsa doctrina en la iglesia. Yo hago el debido proceso. Primero me siento con él solo, luego llamo a la junta para que entre todos busquemos ayudar al creyente. ¿Sí? El creyente no acepta. Entonces, en común acuerdo con la junta, ponemos una disciplina. ¿Ya? Vamos a hacer una inversión que equivale a X, Y o Z dinero. Yo, como no manejo el dinero, porque en la iglesia hay un tesorero, entonces debo de reunirme con la junta, plantearles el proyecto, hablarles del presupuesto y, dependiendo del monto, tomar decisión. Hago esta aclaración porque hay montos que la junta local con el pastor pueden decidir. Hay otros montos que solo los directivos distritales pueden aprobar o improbar. Y hay otros que solo el honorable consistorio de ancianos puede aprobar o improbar. Entonces, para eso es que se necesitan los diáconos. Esa es la función de ellos. Si hablamos del secretario, llevar un libro de registro de actas y un archivo de toda la correspondencia recibida y enviada. Si es el tesorero, él debe de llevar una contabilidad y un libro de registro donde aparecen los ingresos y egresos y además los soportes que justifican dichos movimientos. Si son los vocales, ellos son los coequiperos, que en un momento determinado, donde el secretario no está, uno de ellos puede ejercer como secretario. O donde el tesorero no está, dependiendo de la decisión del pastor, él puede desempeñar actividades en ese campo.